Tabla de distribución de frecuencias. Desde aquí viene el laboratorio 4. ¿Habla de qué? ¿De qué cosa? Cuidado que el teléfono salió. Ah. Sí, Mira cómo se mueve. Tabla de distribución de frecuencias, 2 puntos, es la tabla donde se reúnen los grupos de datos de una serie. Es la tabla donde se reúnen los grupos de datos de una serie, punto y aparte. Es la tabla donde se reúnen los grupos de datos de una serie. Punto y aparte. Clase. 2 puntos. Es cada grupo de datos. Es cada grupo de datos formados en la tabla. Una vez voy a decir. Que no hago, lo siento mucho. En la tabla. Punto y aparte, frecuencia, 2 puntos. Frecuencia es el total de datos. Frecuencia es el total de datos que corresponde a cada clase. Punto y aparte. Que no a cada clase. Para organizar una serie de datos, punto y aparte, para organizar una serie de datos en una tabla, para organizar una serie de datos en una tabla de distribución, de frecuencias, es necesario 2 puntos. Es necesario 2 puntos. Literal A. Literal A. Organizar los datos en tantas clases. Organizar los datos en tantas clases como sea necesario. Los datos en tantas clases como sea necesario. Literal B. Literal B. Realizar el conteo de los datos. Realizar el conteo de los datos que pertenecen. El conteo de datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. A cada clase para determinar la frecuencia. Punto y aparte, ejemplo, fíjense bien, vamos a tomar el ejemplo que vimos en la clase anterior. Usando los datos del ejemplo anterior, punto y aparte, número 1, organizar los grupos en una tabla. Y número 2, determinar el total de datos. Número 2, determinar el total de datos de cada grupo y anotar el resultado. Vamos a hacer una tablita para ver cómo es esto de la distribución de frecuencias. A ver, Valentín. No le puedo levar atención. Señora, ¿con qué dijo?
de cada grupo y anotar el resultado. Ahí está. Y luego hice traje entonces. Usted está muerto. No. Dale. 5 No, tengo más. No, un centavo. Aquí, atención, Ashley, ¿cuáles son los grupos que formamos? Con los grupos que... Con los grupos que formamos, después vamos a ver los resultados. Con los grupos que formamos, ¿cuáles son las clases que formaríamos? Si el primero, ya dijimos que era de 20 a 24, ¿cuántas personas hay en el grupo de 20 a 24? Los demás vayan siguiéndome en el ejemplo. 7 personas, esa es la frecuencia. De 20 a 24, hicimos la clase de 20 a 24 sin incluir el 24. ¿Cuántas, Ashley? La siguiente clase. De 24 a... No, 24 a... Tati, ¿cuántos son ahí? Tati. La siguiente clase de 28 a... Estamos viendo el ejemplo anterior. ¿Cuánta es la frecuencia? 8, ¿seguros? ¿Dónde va a decir el Ever? ¿Cuál es la otra clase? 32 a 36. ¿Cuántos? 2. ¿Y la otra clase? ¿Cuántos? Como dice en el ejemplo, eran 30 clientes, ¿verdad? Eran ahí 30 clientes, ¿verdad? La frecuencia debe... Total de frecuencia. Quiero ver qué pasa. Si sumamos, la frecuencia debe coincidir este número con lo que dice el enunciado. Eran 30 datos. El cuadrito que hicimos eran 30 datos. Debe coincidir con este número de frecuencia. Eran 30 datos los que hicimos en el ejercicio anterior. Eso deben coincidir, ustedes deben llevar bien contabilizado. Esto, atención, esto es una tabla de frecuencias con sus clases, con los grupos que ya hicimos y su frecuencia. Gracias. Ya podemos hacer No.